Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 gentes? Y ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Seguimos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y hoy Jesús pone en evidencia la incomprensión ahora de sus propios discípulos. Ya veníamos escuchando en los capítulos anteriores cómo el público a quien se dirigía Jesús, la gente que lo venía a buscar, poco entendía a veces de las parábolas o del mensaje que Dios les había dado. Incluso los fariseos y los escribas seguían poniendo a prueba a Jesús, pidiéndole una señal de lo alto. El día de ayer escuchábamos aquello, y nos deja ver precisamente cómo Jesús está hablando de un discurso mucho más profundo que los discípulos, ni siquiera los discípulos, son capaces de comprender. Por eso viene el reproche de Jesús de decir: ustedes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. En el capítulo pasado, en el capítulo 7, hablábamos de este sordo tartamudo y decíamos cómo esa persona era un símbolo precisamente de esto que acabamos de escuchar ahora. De que a veces nosotros estamos preocupados más por las cosas, vamos a llamarlas así, prácticas de la vida. ¿Qué vamos a comer hoy? Como los discípulos, que dicen: nomás traemos un pan. Y estaban como muy angustiados por una cuestión muy práctica. Y Jesús está hablando de otra cosa que es mucho más importante. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Es decir, ayer escuchábamos cómo pedían un milagro, pedían una señal del cielo. La levadura es precisamente aquello que nos hace crecernos, ¿no? Jesús lo que les está queriendo decir es: atentos a no caer en esta tentación de los fariseos y de los escribas, de pretender saberlo todo, de pretender quererlo todo, de hacer a Dios a nuestra manera. Es decir, Jesús está enseñando una doctrina mucho más profunda, mucho más desde el corazón. Y los discípulos siguen pensando en el pan que se van a comer. Hay una diferencia impresionante en el discurso. Estamos, vamos a decirlo así, en 2 niveles completamente diferentes. Jesús en profundidad, educando, siendo un gran maestro, y los discípulos por encima, superficial. Y de ahí viene Jesús que les haga nuevamente esta observación. Recuerden cuántos panes sobraron en la primera multiplicación, ¿verdad? 5 canastos,
Alimentó a 5,000 gentes con cinco panes y sobraron 12 canastos. Nuevamente, al inicio de este capítulo escuchábamos una nueva multiplicación, y en esa ocasión con 7 panes y unos pescados alimentó a 4,000. Es decir, cuando nosotros nos preocupamos de las cosas de Dios, Dios se va a preocupar de nuestras cosas. Pero entonces tranquilos, no hay que estar tan preocupados por estas cosas superficiales, de eso Dios se encarga. Cuando nosotros nos abandonamos a la divina providencia, sabemos precisamente, y esta confianza nos lleva a pensar, que Dios se ocupará de estas cosas. Y nosotros ocupémonos de lo que es realmente importante, de lo que alimenta nuestro espíritu, no solamente lo que alimenta nuestro cuerpo, como este pan, sino lo que realmente nos da vida. Vamos a pedirle eso al Señor el día de hoy, que nos conceda la gracia de poner nuestra mirada en lo profundo, de ocuparnos de sus cosas y confiar que Él se ocupará de las nuestras. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, presentamos nuestras ofrendas.